compartirla con gente que conozcan, les pueden decir que vayan al Facebook del Consulado de México en Tucson y así las personas que no nos pudieron acompañar hoy van a tener la oportunidad de poderlo escuchar también a la hora que ellos gusten. Entonces, quiero darles la bienvenida a todas y todos ustedes. Estamos tan contentos de tener la casa llena del Consulado de México, que es la casa de las mexicanas y de los mexicanos y de las amigas y los amigos de México, para un muy merecido homenaje al profesor Adalberto Guerrero, a quien de una vez ya pido el primer aplauso. Quiero también compartir con ustedes que esta es la primera jornada del quinto ciclo de la lengua española. La Universidad Nacional Autónoma de México, que es un gran orgullo para todas las y los mexicanos, tiene establecidos centros de estudios mexicanos en diversos lugares del mundo, particularmente en Estados Unidos tiene una presencia importante, pero tenemos el orgullo de que la UNAM tiene un centro de estudios mexicanos aquí en Tucson, desde donde realiza una gran actividad para el intercambio de alumnas y alumnos, de profesores, de proyectos de investigación y los centros de la UNAM en los Estados Unidos y Canadá pues han realizado la Semana de la Lengua Española y en esta ocasión la semana se va a convertir en un ciclo. Me da muchísimo gusto sobre todo dar también la bienvenida a la doctora Sandra Arias, que se está incorporando, quien es jefa del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Arizona. A mi lado también, por supuesto, la directora de la Universidad de Tucson, la doctora Catalina Stern. Un gusto también recibir aquí en el presidium a la doctora Liliana Gorman, quien es la directora del programa de español como una lengua de herencia, por supuesto a nuestro homenajeado, el profesor Alberto Guerrero, y a un queridísimo amigo también y un gran contribuyente del estudio de la lengua española, de la promoción de la cultura mexicana e hispana, el profesor Macario Saldate. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo termino esta intervención únicamente alegrándome y enorgulleciéndome mucho como representante del gobierno de México, de que Tucson tenga personas como ustedes, que en el liderazgo del profesor Guerrero han encontrado la manera de seguir promoviendo el español como una lengua de herencia, el español como una lengua de trabajo, el español como el mecanismo por el que muchas personas se sienten mejor cuando las atienden en un hospital, en una escuela, cuando un policía puede hablar su propia lengua. Son muchos de ellos estadounidenses, otros de ellos son residentes por muchos años de este país y el español es la manera en la que se sienten más cómodos y más bienvenidos. Así que el trabajo realizado por el profesor Adalberto Guerrero para la promoción del español y de todas y de todos ustedes contribuye a que esta sociedad sea más justa y sea una mejor bienvenida para la gente que está contribuyendo en ella por décadas. Así que sin más, voy a darle la palabra a mi querida amiga, la doctora Catalina Stern, directora de UNAM Tucson, para quien también pido un aplauso. Pues hola a todos. Me da mucho gusto verlos a todos. Realmente, profesor Guerrero, no me extraña, tiene usted una gran convocatoria. Saludo también a los colegas que están en Zoom. Gracias por estar presentes. Yo les voy a platicar un poco de qué se trata este ciclo y cada quien les va a explicar otra parte del evento. ¿No se oye? ¿Ya se oye? ¿Así se oye? Ok. En 2019, el doctor Jorge Madrazo, director del programa de apoyo a mexicanos en el extranjero de la UNAM, lanzó la iniciativa de establecer una semana de la lengua española entre las sedes de Estados Unidos y Canadá. Así se han realizado ya 4 semanas de la lengua española. Este año le tocaría a la sede de UNAM Tucson organizarla, pero pues yo soy un poco desorganizada y por cuestiones de tiempo, la semana se convirtió en ciclo. Entonces, en lugar de tener una semana con muchos eventos, vamos a tener muchos eventos, un evento al mes por varios meses.
así que nos vamos a ir como hasta mayo de 2025. Pero además, esto se organizaba entre las sedes que están en Canadá, tenemos una sede, 5 sedes en Estados Unidos, y ahora tenemos una nueva hermana que está en Cuba. Y como somos las sedes que estamos de este lado del Atlántico, decidimos invitarla. Así que ahora también UNAM Cuba va a participar con nosotros en la organización del ciclo. Yo le quiero agradecer al Consulado de México, que es el otro coorganizador de todo el ciclo, no nada más del día de hoy. Algunos eventos van a ser híbridos, como el de hoy, en el que hay público y además hay gente en línea, y otros van a ser nada más en línea, pero gracias al espacio que nos presta el consulado podemos hacer este tipo de eventos. Y desde luego le doy las gracias a los participantes de la Universidad de Arizona que nos han apoyado en este y nos seguirán apoyando en otros eventos. Ya les mandaremos el calendario porque va a durar varias semanas. Así que están, bueno, ya no digo otra vez los nombres, la doctora Santa Arias y la doctora Gorman. Iniciamos nuestro ciclo de la mejor manera posible, con un homenaje al profesor Guerrero, activista incansable por una educación equitativa, formador de generaciones de estudiantes para los que el programa, ahora conocido como Español como Lengua de Herencia, ha sido un oasis, una posibilidad de pertenencia y de unión. Hoy estudiar español en Estados Unidos parece normal, pero esto no ha sido siempre así. Los programas bilingües y de inmersión se establecieron apenas en los años 60 y tuvieron que ser apoyados por movimientos de derechos civiles para poder abogar por igualdad educativa y lingüística. A lo largo de todo el siglo tendremos a muchos especialistas tomando temas de bilingüismo y biculturalidad y espero que nos acompañen en todos. Aquí a unos kilómetros de la frontera, en un desierto que nos une y nos separa, en donde se hablan muchas lenguas, estos temas son particularmente importantes. Le doy las gracias a todas las sedes por estar participando, al PAME, que es el Programa de Apoyo a Mexicanos en el Extranjero, desde luego al Consulado de México, al Departamento de Español, al CEPE, que está presente en línea, que es el Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM, y ya les hablará la doctora Anel sobre todo el trabajo importantísimo que realiza. Y de una vez les adelanto que el 4 de diciembre nos visitará la doctora Compani, renombrada lingüista y miembro del Colegio Nacional en México, con la plática Dialectalización e Identidad Cultural, el español de México. Gracias, profesor Guerrero, por venir a platicar con nosotros este día. El título dice que el homenaje es para usted, pero en realidad el honor es para nosotros por tenerlo a usted aquí. Y gracias igualmente, doctor Macario, porque también es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Y le paso la palabra a mi colega que está en línea, a la doctora Ana Elsa García. Gracias. Anel, es que la conocemos como Anel y creo que es más fácil decirle Anel. Bienvenida, Anel, y muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Debo decir que estoy muy contenta que a pesar de estar a distancia, estoy ahí muy cerca de ustedes. Primero que nada, quiero agradecer desde luego la invitación al Consulado de México en Tucson. Muchísimas gracias y es un honor para mí acompañarles, queridos cónsules. Desde luego a mi querida compañera de la UNAM, Catalina Stern, una incansable promotora de la gestión cultural universitaria. Muchísimas gracias. Pero debo decir que el agradecimiento más grande y el honor más grande, sin duda, es estar y compartir esta tarde con Adalberto Guerrero. Muchísimo gusto, Adalberto. No te conozco más que a través de tus labores y de lo que sé de ti y de tu incansable lucha. Con esto quiero entonces iniciar la felicitación, desde luego, por ya 5 ciclos. Parece fácil, pero son 5 esfuerzos monumentales que se hacen para hablar de la lengua española y que este año y esta versión se dedican a 2 temas que al homenajeado le parecen fundamentalmente familiares porque ha sido su lucha desde hace muchísimo. Cuando decimos bilingüismo y multiculturalidad o biculturalidad, ahora, como decía Catalina, nos es fácil hablar de esto, pero hay que recordar que esto ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, y por eso quiero hablar del profesor Adalberto Guerrero. Todos sabemos que él ha sido una figura emblemática en la defensa y la promoción del español como lengua de herencia en la Universidad de Arizona, Tucson.
pero a partir de esa universidad hacia muchísimas otras partes, no solo de los Estados Unidos, sino desde luego a México. Su labor incansable ha sido fundamental para reivindicar, y quiero decir esta palabra otra vez, reivindicar, es decir, volver a traer el valor cultural, histórico y, por qué no decirlo, también político del español en una región donde el bilingüismo es, ha sido y será siendo un legado vivo. Bajo su guía, el programa de español no solo ha cautivado y cultivado la riqueza lingüística, sino que ha servido como un espacio de resistencia frente a las políticas y discursos que buscan y han buscado marginar a las comunidades hispanohablantes. Yo dirijo, como dijo Catalina, el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Aquí viene gente de todo el mundo a aprender español y cultura mexicana. Y eso es lo que hacemos todos los días aquí en el CEPE, querido Adalberto Guerrero, para formular justamente ese espacio de resistencia que tú has trabajado de todas las maneras posibles. Y en el contexto de esta segunda era de Trump, que está marcada sin duda por una retórica antimigrante, e incluso podría decir, y perdónenme el riesgo de la palabra, la criminalización de las lenguas minoritarias, el español se ha convertido en eso que decía el propio Adalberto, un acto de resistencia. Adalberto Guerrero, a través de su enfoque pedagógico, ha enfatizado que enseñar y hablar español no es solo preservar una lengua, sino afirmar derechos humanos fundamentales. Primero, el derecho a la identidad, por eso decimos el español como lengua de herencia. Esa es nuestra herencia, la identidad. La diversidad cultural y la autodeterminación. De esa manera, querido Adalberto, queridos colegas, creo que la lengua se convierte en un medio para resistir la homogenización y para defender las voces que históricamente se han tratado de silenciar. En ese sentido, Adalberto Guerrero hace homenaje a su propio apellido, porque es guerrero, guerrero en la mayor parte de lo que no solo dice su apellido, sino sus acciones. Así que la celebración del español como lengua de herencia en la Universidad de Arizona ha sido liderada por él, por este guerrero de apellido y de acción, en un recordatorio de que el lenguaje es poder y es derecho. Frente a las intenciones políticas y sociales, el español actúa como un baluarte de defensa, una herramienta para la cohesión comunitaria y la lucha por una justicia social. Este homenaje, entonces, reconoce esta valiosísima contribución al fortalecimiento de una comunidad que a través del idioma defiende su lugar en la historia y en la lucha por un mundo más equitativo. Creo que es fundamental echarnos un clavado a ver todo lo que ha hecho en este homenaje, se hablará de ello, todo lo que ha hecho Adalberto Guerrero, como las contribuciones a la ley justamente del Estado bilingüe por ahí en el 68, al trabajo por el mundo chicano y todo lo que diremos que ha aportado con esta palabra, querido Adalberto Guerrero, en el que reconocemos como eso, un guerrero. Muchas gracias. Bravo. Gracias a todos y gracias por la invitación aquí al consulado y a todos los compañeros de la mesa. Y en este homenaje, algo que realmente me daba muchas ganas de llegar aquí, pero el carro no me dejaba. Pero bueno, gracias. A mí me complace hoy presentar a la profesora, a mi colega Lilian Gorman. Ella es profesora asociada y directora del programa de herencia de la Universidad de aquí de Arizona, en el Departamento de Español y Portugués. Esta función ella la ocupa desde el 2015 y enseña y es mentora de estudiantes de pregrado y también entrena a estudiantes de posgrado en la enseñanza de pedagogías de herencia. Como miembro de la facultad y como investigadora, ella contribuye directamente a la designación de la universidad como institución de servicio hispano y al apoyar la retención de los estudiantes latinos, hispanos, mexicanoamericanos, mexicanos y de otros lugares
a través de la afirmación de la lengua, del español y orgullo identitario. Nuestro programa atiende este semestre a más de 350 estudiantes. Gorman ha formado en su carrera a más de 50 estudiantes de posgrado en la enseñanza de estos cursos que son tan esenciales no solamente en esta región fronteriza, pero también en este país. El año pasado, la Universidad de Arizona premió a la profesora Gorman por su contribución y compromiso público y responsabilidad comunitaria a través de la enseñanza y la mentoría. Lilian acaba también de publicar un libro que lo veo por aquí, ¿no? ¿Lo puedo enseñar, por favor? Aquí. Stones of Encuentro, Language and Identities in Northern New Mexico, en el que ella muestra cómo las historias etnorraciales y de migración de Nuevo México le han dado forma a la lengua y la identidad de los neomexicanos. Para mí es un verdadero orgullo trabajar con Lilian y estar aquí con ella. Y claro, algo que es bien importante en este homenaje a los orígenes de este programa y claro, al presente y al futuro. Y esto es algo que es esencial, como Lilian, ¿no? Realmente le ha dado continuidad no solamente a la práctica, pero también a las ideas del doctor Guerrero. Gracias, Lilian. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a tener un cambio de personas aquí en la mesa, porque va a ser una conversación entre el pasado y el presente, ¿no? El impacto que ha tenido el legado del profesor Guerrero en el presente, en el contexto contemporáneo del programa de español como lengua de herencia, y también vamos a abrir la conversación a ustedes, los que tal vez sean sus estudiantes de Pueblo High School o de la universidad. Así que es una conversación. Así que aquí tenemos unos instructores del equipo de español como lengua de herencia, Xochitl Montaño y Javier Fuentes, y la directora del Centro Guerrero en la Universidad de Arizona, Dominique Calza. Y voy a empezar dándoles algunas palabras de contexto, ¿no? De mi contexto en particular, porque aquí nos encontramos iniciando este ciclo, el quinto ciclo del curso de la lengua española, con el tema de bilingüismo, biculturalidad, en el único estado en los Estados Unidos que aún mantiene vigente una ley de English only y solo inglés en las escuelas públicas. Durante más de 20 años, esta ley ha afectado la experiencia escolar de nuestros jóvenes en este estado, marcando a toda una generación de estudiantes en Arizona. A raíz de esta y otras leyes discriminatorias, Arizona ha sido percibido como un lugar hostil para el bilingüismo. Sin embargo, nuestra historia en el sur de Arizona y el legado del profesor Adalberto Guerrero nos cuentan una historia diferente. Soy la directora del programa de español como lengua de herencia aquí en la Universidad de Arizona. Es uno de los programas más antiguos, uno de los programas más grandes y reconocidos en el país. Y este programa lleva casi 50 años valorando el bilingüismo, legitimando las experiencias culturales y lingüísticas de nuestros estudiantes y brindándoles un espacio en que puedan sentirse orgullosos de ser latinos. Pero no existiría sin Adalberto Guerrero. Después de todo, aquí estamos en los Estados Unidos, en el segundo país con mayor población hispanohablante en el mundo. Y tiene sentido que exista este programa aquí en la Universidad de Arizona. Los esfuerzos del profesor Guerrero, originario de Bisbee, Arizona, durante las décadas de los 50, los 60, los 70, los 80, hasta hoy en día, muestran una narrativa distinta, una historia de Arizona que sí valora el bilingüismo, que sí valora nuestra experiencia en la frontera y nuestra realidad latina en los Estados Unidos. En el año 1959, profesor Guerrero empezó las primeras clases de español como lengua de herencia, en ese entonces español para hispanohablantes, en el Pueblo High School. Eran las primeras clases
al nivel secundario en español como lengua de herencia en todo el país. En 1965 empezó las clases de español como lengua de herencia en la Universidad de Arizona. En ese entonces, la Universidad de Nuevo México era la única otra universidad que tenía esas clases. Y a lo largo de más de 30 años, el profesor Guerrero se desempeñó como un firme defensor de la comunidad latina en la universidad, tanto en el Departamento de Español y Portugués, como en su rol como decano asistente, además de su lucha para establecer el programa de estudios mexicano-americanos. Hoy en día, nuestro centro estudiantil latino lleva su nombre y el nombre de su esposa. Así que nos toca rendir homenaje al profesor Guerrero. En mi campo de estudio en la pedagogía de español como lengua de herencia, existen muchos a quienes yo llamo abuelitos o padrinos académicos, que han sido fundamentales en la construcción del camino que seguimos. Es crucial, es tan importante reconocer estos esfuerzos, recordar nuestra historia y darle el enfoque que merece este legado. De hecho, cuando yo llegué a la Universidad de Arizona hace casi 10 años, yo no sabía de esta historia. En realidad, ni el departamento ni el colegio tenían conmemorada esta historia. Y es indispensable recuperar y reconocer esta memoria mientras aún tenemos con nosotros nuestros abuelitos académicos. Me ha dado muchísimo gusto llegar a conocer al profesor Guerrero en estos últimos años. Sin duda ha cumplido con ese papel de abuelito académico para mí. Además, yo soy como nuestros estudiantes. Soy hablante de herencia, soy chicana, y saber que fue el profesor Guerrero, alguien como nosotros, quien inició nuestro programa, tiene una importancia enorme. Por ello, me gustaría que algunos representantes de mi equipo también que den unas palabras por unos minutos de su experiencia y cómo el legado del profesor Guerrero les ha impactado. Y les doy la palabra a Xochitl Montaño, después a Javier Fuentes. No sé si estoy, Gaby Ocupicio por Zoom. ¿Estás aquí, Gaby? No, ok, bueno, no está aquí. Entonces, Xochitl Montaño es la Program Coordinator del programa de español como lengua de herencia, y Javier Fuentes también fue Program Coordinator y es instructor. Y después Dominic Calza va a dar unas palabras. Buenas tardes. Como había dicho Dr. Gorman, mi nombre es Xochitl Montaño y actualmente soy instructora y coordinadora para Spanish as a Heritage Language aquí en la Universidad de Arizona. Y yo empecé, ay, perdón, me dicen que no me escuchan por allá. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, yo empecé como estudiante, como undergrad en la universidad, sin ningún plan de estudiar español. Yo entré como, según yo en mis planes, que quería ser abogada. Y cuando empecé en la universidad, me platicaron acerca de las clases de español, que hay que sacar un minor en español. Entonces, pues dije, ok, hay que sacar un minor en español. Y es donde me encontré con el programa de español como lengua de herencia. Y me enamoré de este programa. Y yo creo que ha creado un hogar para mí en esos tiempos como estudiante, como undergrad. Y después decidí hacer no solo un minor, sino un major, y todos los profesores que tuve específicamente como estudiante en el programa Spanish as a Heritage Language, yo me veía reflexionada en ellos. Muchos de ellos fueron también personas como yo que crecieron en Estados Unidos de padres hispanos y que sentían como a longing, y no sé si alguien me quiere ayudar con la traducción de esta palabra, como, sí, nostalgia, esa añorancia de querer conectarse con la cultura, la cultura con la que creces en tu hogar, pero no necesariamente ves reflexionada en tu sociedad o even en la universidad. Por lo menos cuando yo era undergrad hace 15 años, no había tanto como hay ahora. Y sí, yo vi eso reflexionado, vi ese esfuerzo de mantener viva la lengua, mantener viva la cultura, que me hizo quererme quedar aquí para siempre.
Entonces, después saqué un master's aquí mismo en Spanish Portuguese y me he quedado como instructor, como instructora y siempre sé que le debo mucho de todo mi journey, todo lo que he pasado al profesor Adalberto y ese esfuerzo que él hizo es lo que me llevó a mí poder llegar y establecerme en un lugar donde se respeta la cultura, se respeta querer mantener vivo un idioma y mantener vivo las relaciones entre las personas. Entonces, todo eso se lo debemos al profesor Adalberto. Así que muchas gracias, profesor. Buenas noches, mi nombre es Javier Fuentes, soy lector en el Departamento de Español, incluso trabajo mucho con el programa de herencia. No me gusta escribir palabras, me gusta hablar del corazón y a veces me pongo emocional, así es que disculpen. Profesor Guerrero, profesor Saldate, gracias. Ustedes han dejado un legado donde nosotros hemos podido tener éxito. Han dejado un legado donde nosotros podemos seguir haciendo lo que ustedes empezaron, siguiendo la trayectoria, cambiando el punto de vista de nuestros alumnos, brindándoles la confianza y la autoestima para que tengan éxito en este mundo. Estamos ahorita en un mundo, como dijo muy bien la directora, es un ambiente político, especialmente ahorita. Y ahorita tenemos que aprovechar porque lo que tenemos es una lucha. La lucha no es contra nuestros estudiantes, la lucha es todos nosotros para tener éxito, para ser aceptados, para sentirnos cómodos, con confianza y no tener miedo de hablar español. No tener miedo de decir, ¿sabes qué? Soy latino, soy mexicano. No tener miedo de decir, este es mi lengua, pero también hablo inglés o estoy aprendiendo inglés. Eso es importante. Esa fundación ustedes nos dejaron a nosotros. Gracias por darnos esa bondad, esa habilidad, esa fuerza. Gracias. Yo estudié mi bachillerato en Flagstaff, pero hice mi doctorado aquí en Tucson. Hice mi bachillerato en Flagstaff en NAU y mi profesor ahí fue Manuel Rodríguez, doctor Rodríguez. Él fue colega y alumno del doctor Guerrero y Macario. Entonces, estoy conectado a través de ellos y no tengo nada más que gracias y ser agradecido por todo lo que me ha pasado a través del trabajo que ellos empezaron y el trabajo que sigue con la doctora Gorman y la doctora Arias, doctor Chufe, la doctora Esteves, la doctora King, todos nosotros aquí estamos aquí, tenemos una gran responsabilidad y tenemos un privilegio. We are privileged. Porque podemos seguir pasando lo importante de nuestros alumnos. Cuando un alumno entra a nuestra clase y les decimos que el Spanglish o el cambio de códigos no es malo, es simplemente es una manera informal de hablar español. Salen, se les abren los ojos, wow, no estoy haciendo nada malo. Así es que cuando tu tía, tu tío te corrigen, saca el artículo que te di, órale, aquí está. No tan directo, ¿no? Pero les estamos dando la herramienta para que sigan con éxito. Entonces, yo solamente estoy agradecido. Me ha tocado ser lector de este departamento. No tengo nada más que puro agradecimiento para todo lo que me han dado a mí y lo que he podido hacer. Y gracias al profesor Guerrero, el profesor Macario. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Como el compañero, las palabras también van a venir del corazón, pero sí las tuve que escribir porque se me olvidan. Pero de nuevo, mi nombre es Dominica Alza y yo tengo la dicha de ser la directora del Centro Estudiantil Adalberto y Ana Guerrero en la Universidad de Arizona. La misión de nuestro centro es apoyar a los estudiantes latinos para que alcancen la excelencia académica y personal a través de programas y eventos que afirman y cultivan nuestra cultura y que cultivan un sentido de pertinencia y comunidad. Para mí este puesto es algo muy personal porque yo hace unos 20
20 años, ¿no? Un poquito más que Xochitl, ¿no? Pero hace unos 20 años que yo estuve en la universidad, empezando mi bachillerato también, y el centro en ese entonces fue el lugar para mí donde yo encontré esa comunidad, donde yo pude encontrar a personas que eran como yo, ¿verdad? Que eran como yo, pero también eran diferentes, y que me pude también pues desarrollar, transformar con ese apoyo cultural, ¿verdad? Y eso fue bajo el liderazgo de Socorro Carrizosa, que fue directora también del centro en ese entonces. Entonces, para mí es una experiencia pues muy bonita de poder estar todavía conectada al centro, ¿no? Y como los que estamos ahí ahorita para el centro, para nosotros estamos muy orgullosos de poder realizar más de 100 eventos al año, atender a más de 3,000 estudiantes, y ser conocidos como un espacio comunitario donde los estudiantes latinos sepan que tienen un espacio en el campus en el que no solo se puedan sentir cómodos expresando todas sus identidades, sino que también se sienten apoyados y empoderados. Nos sentimos honrados de poder llevar adelante el legado de la familia Guerrero a través de nuestro trabajo y servicio a los estudiantes. Y también nos sentimos afortunados de seguir contando con el apoyo del profesor y su familia también, a través de becas y en lo más mínimo y más importante, su presencia en el centro. Nuestro centro nació del activismo estudiantil y comunitario y de la lucha de personas como Adalberto Guerrero y Macario Saldate también. Y con este espíritu esperamos seguir sirviendo a generaciones de estudiantes latinos en la Universidad de Arizona. Y de parte de los estudiantes, de nuestro staff ahí del centro, le tenemos un regalito que fue diseñado por Nico Sánchez, un amigo del centro, también miembro de la facultad de la universidad, y tiene el logo, ¿verdad? El símbolo del centro ahorita, que es un símbolo prehispánico náhuatl del Olin, que significa la transformación, ¿no? Que en ese es en el estado en que estamos nosotros como seres humanos, ¿no? Siempre transformando, pero que el centro también tiene ese espíritu, ¿verdad? De ser un lugar de transformación para los estudiantes y como comentó la profesora también, un sitio de resistencia. Entonces, gracias a usted. Y siguiendo este tema del Centro Guerrero, quiero dar la palabra también a Socorro Carrizosa para dar unas reflexiones. Muchas gracias. En un tiempo fui directora del centro también cuando lo nombramos en honor del profesor Guerrero. Y no sé si usted sabe que cuando recién entré yo como directora, estaba tratando de mover que el edificio iba a tener su nombre, pero eso no se pudo. Ahora es el César Chávez. However, el nombre del centro que aún es más importante porque apoya a los estudiantes. Yo conocí al profesor Guerrero cuando estaba en Pueblo High School. Recién entré y creo que tomé una de sus últimas clases que él ofreció en Pueblo High School. Después me encontré con él otra vez cuando entré a la universidad. Y todo lo que han dicho es cierto. Entrando a la universidad, tomando una clase de español, ya esto es casi 10 años después de que él empezó el programa de español Heritage Speakers Program. Yo tenía una clase de español con un profesor que enseñaba el español castellano y siempre a los mexicanos nos hacía sentir un poco menos. El español que hablábamos no era correcto, no estaba bien. Fue el profesor Guerrero que me enseñó a mí y a todos nosotros. El español que hablamos es el español correcto. El mío me tropiezo cada rato con él, pero no es menos de lo que hablan en España, no es menos de lo que hablan en otras partes. Y eso fue algo que muchos estudiantes aprendieron.
Muchos estudiantes aprendimos de que los cuentos que nos contaban nuestros abuelos, nuestros padres, tenían valor, no nomás lo que leíamos de que otras gentes habían escrito, de que la historia de nosotros, de nuestra gente, la debe de escribir nuestra gente también, de que no es algo que debe escribir otras personas que nomás por fuera ven y no han vivido en los zapatos en los caminos que hemos caminado nosotros. Así es que yo le tengo mucho cariño. I really appreciate everything you've done. You've been my mentor, and I go back and forth with my bilingualism and my Spanglish and my friend. Y nos encontramos todavía de vez en cuando para comer. Lidia Otero, no sé si esté aquí, el profesor Macario Saldate y el profesor Guerrero, siempre para platicar. Siempre aprende uno algo. Y quiero que sepan, no sé si usted va a pedirles a los estudiantes, pero yo quisiera pedirles a los estudiantes, si hay aquí personas que estuvieron en sus clases from 1965, please stand up. I know I chased after some of you. Esperanza, Curly, Profesor Santa Cruz, I don't know if you were in his class at Pueblo, y otras personas que están aquí. Con mucho cariño, todas están aquí para honrarlo a usted, para decir usted ha sido una persona muy importante que ha tenido mucha influencia con nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora es hora de escuchar del profesor Adalberto y el profesor Macario, por si quieren dar unas palabras acerca de los principios, de cómo empezó todo con las clases, o cualquier otra reflexión que quieren compartir. Aquí les doy la... Yo solo me acuerdo que no cómo empezó la clase, sino que recuerdo cuando iba un joven que se llamaba, ¿cómo se llama? Le dicen Curly Santa Cruz, creo. Curly Santa Cruz. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Y quería recordar únicamente cuando ese joven, a quien le dicen Curly Santa Cruz, creo que es Saturnino, creo el nombre, pero acompañaba él a la novia. Él no estaba en esa clase mía todavía, sino que la novia de él, una muñequita Amanda Amado, y él la acompañaba cada mañana a la puerta de la clase, muy cortés él. Entonces yo le decía, pase usted, señor. Y él era algo tímido, y no sé si esté por aquí Curly. Porque la esposa, ahí están Curly y Amanda, porque la esposa todavía es una muñequita, la esposa de Curly Santa Cruz. El hecho es que para hablar acerca de cómo se inició la clase, fue la idea de una profesora que ya estaba en Pueblo, la señora Frickart, Faith Frickart. Enseñé yo un año donde en las clases mezclaban a los que ya hablaban, ya tenían dominio del español, los mezclaban con los estudiantes que estudiaban el español como segundo idioma. Era una cosa absurda. Cuando terminó el primer año, hicimos un tipo de memoria que sí que habíamos hecho ese año. La señora Frickard y yo me preguntó que si yo estaba conforme. Le dije que sí estaba conforme, solo que había una cosa, era una cosa ridícula, absurda, que tenía que corregirse, y ella me dijo, yo hace tiempo que busco un profesor que pueda enseñar una clase a los alumnos de habla hispana. Y entonces pudimos obtener permiso para empezar esa clase, pero iba a ser una clase que fuera para los estudiantes, de los estudiantes. Y el primer día pudimos nosotros fijar las metas, porque yo les expliqué que no era una clase mía, y que si ellos estaban en esa clase era porque ellos querían estar en esa clase
que querían aprender algo. Entonces, ¿cuáles serían las metas nuestras? Inmediatamente empezaron a levantar la mano y escribimos en la pizarra. Número 1, dijeron que querían mejorar su español, que se les criticaba, que los gringos decían que ellos no hablaban o que nosotros no hablábamos español, que era un tipo de Spanglish, y que también nuestros parientes, nuestros hermanos en México nos acusaban de pochos, que menospreciábamos nuestro idioma, que no teníamos dominio. Entonces estuvimos de acuerdo que sí, en efecto, queríamos estudiar lo que es el idioma nuestro, siempre reconociendo que el español que nosotros usábamos era un español muy completo, que tenía todos los propósitos nuestros de expresarnos nosotros, y que no había nadie que nos debiera quitar ese idioma. Es decir, que el español que íbamos a estudiar iba a ser un español más universal, no más correcto, sino que más universal, con la idea de que nosotros tuviéramos un dominio de ese idioma para cuando nos diera la real gana o cuando fuera necesario usar ese español, que la gente que se dice culta, la gente que ha estudiado, es el idioma que usan ellos, pero que íbamos a retener nosotros el español que ya utilizábamos, que era muy nuestro y que no necesariamente era un español de Estados Unidos, era muchas veces español. La mayoría de los alumnos nuestros eran de Sonora, así es que nosotros hablábamos un español de Sonora y no era inferior a ningún otro español, era un español que tuviera todo el valor universal para nosotros. Así es que eso fue la primera cosa. Otra cosa fue que queríamos conocer algo de lo que se llama, con una C grande, se me olvida ahora, se me olvida el vocabulario, mayúscula, una C mayúscula, lo que es la cultura. Y entonces tratamos de definir qué es la cultura. Pues son las manifestaciones de la gente que es civilizada, ya tiene que ver con su historia, con su literatura, con su música, con su comida. En efecto, queríamos conocer no únicamente lo que nosotros acostumbrábamos, sino que un elemento mucho mayor que nosotros, que vivía en países donde también hablaban español. Quería decir que queríamos conocer la historia, como indicó este muchacho, este jovencito. Queríamos conocer quiénes somos nosotros. Y siempre me acuerdo de, y voy a estar saltando, como dicen, meanwhile back at the ranch, voy a estar saltando. En 1976 celebramos una conferencia internacional de educación bilingüe. Y como en el Moro de Cumpas, como dice el corrido, vino gente de donde quiera. Había gente del Perú, del África, de Francia, no me acuerdo de cuántos países. Y teníamos, en la conferencia se tenía que hablar en español e inglés, o inglés y francés, o la cosa es que tenía que traducirse cuando menos de un idioma a otro idioma. Entre los que estaban presentes estaba doña Margarita, la del Instituto, del Museo Nacional, Margarita, luego me voy a acordar. De todas maneras, le pedí a Margarita, le dije, mira Margarita, se está acabando el tiempo, estamos muy limitados, ¿por qué no haces tu presentación en inglés? Y así nos evita más tiempo. Entonces me dijo ella, mira Adalberto, el español es mi idioma y yo me siento competente. Sí conozco el inglés, podría hablar en inglés, pero yo me siento cómoda cuando yo hablo mi propio idioma.
Y en efecto, es lo que estaban diciendo los estudiantes nuestros en Pueblo. Y yo a ellos les debo cualquier éxito que yo haya tenido, el que ellos me ayudaron a formarme a mí mismo. No fui yo el que los formé a ellos, ellos me formaron a mí. Así es que gracias a todos ustedes que estuvieron en mis clases. Me acuerdo de una familia, Burruel, creo que era una Esperanza, María Lourdes, Blanca Graciela, y me acuerdo el orgullo que ellas tenían en ser mexicanas, y ahora nosotros estábamos en esa clase certificando el hecho que sí se vale ser mexicano y que sí se vale hablar el idioma que nosotros hablamos. Tanto orgullo tenían ellas que en una ocasión, creo que fue Esperanza la que me dijo, nos permite, profesor, que cantemos el himno nacional mexicano aquí en la clase. ¿Y qué le dijimos? Órale, Simón. El hecho es que sí, en efecto, lo hicieron. Había otra familia, no sé si se acuerdan ustedes, González, estaba Eloísa, Margarita, no recuerdo, Pablo, eran de Guanajuato y echaban tanto de menos a su país, a su estado, a sus tradiciones. Estaba llegando la Navidad y estaban haciendo añoranza de las comidas, de cómo disfrutaban ellos aquel ambiente. Entonces me pidieron también permiso y yo lo di con mucho gusto. Querían traer lo que nosotros en Sonora decimos atol. La otra gente de México creo dice atole. Pero me acuerdo de que Eloísa y Margarita y Pablo nos trajeron una olla grande de atole que habían hecho sus papás, y ese tipo de cosas fue lo que hacíamos en las clases. Conocimos también, no tanto de la poesía, sí conocimos muchas obras teatrales. Muchos de ustedes conocen de Rodolfo Usigli, Corona de Luz, Corona de Sombra, también El Gesticulador. Conocimos también, los que no han leído las obras o que no las han visto las obras, Corona de Luz tiene que ver con el imperio de Maximiliano en México. Corona de Luz tiene que ver con la aparición, lo que algunos dicen, el milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y como otros dicen, bueno, es la leyenda de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Todo eso hablábamos. También conocieron nuestros alumnos obras como la de Jesús, Celestino Gorostiza, de Celestino Gorostiza, El color de nuestra piel, cómo nosotros nos quejamos de la discriminación, del racismo, etcétera, pero es una cosa universal, no es cosa únicamente de los gringos o de nosotros aquí, sino que es una cosa universal. En México, por ejemplo, nos decían, creo que Celestino decía que en México no se podrá alcanzar la grandeza hasta que reconozcan el valor de todas las gentes. Margarita Nolasco se llama, ya me acordé. Porque ella, Margarita, hablaba acerca de esa realidad. También leíamos una obra muy dramática, muy trágica, de Humberto Robles, Los Desarraigados, donde Humberto Robles, voy a ver si tomo un traguito de agua. Humberto Robles había vivido en Estados Unidos un poquito de tiempo en Texas. Entonces, él escribe una obra muy negativa acerca de quiénes somos nosotros. Como decía él, es gente al garete, que no tiene raíces, ha menospreciado su herencia cultural mexicana, y entonces aquí en Estados Unidos lo desprecian, y así es que es gente desarraigada.
Después él se arrepintió. Yo conocí a algunas gentes que fueron amigos de ella, de él, Fanny Marcela Orozco, María de la Luz Camacho, que fueron actrices de teatro y que lo conocieron bien, y me decían que él se había arrepentido porque daban una impresión tan negativa acerca de nosotros. Recuerdo que en un diálogo el padre está desesperado porque sus hijos niegan todo lo que hubiera sido su herencia. Entonces, él quiere que cuando menos uno de ellos dijera, sí, yo sí soy mexicano, y le dice, Jimmy se llama el joven, ¿verdad, mi hijito? ¿Verdad que tú sí eres mexicano? ¿Verdad, mi hijito, que tú sí quieres volver a México? Pues sí, decía el muchachito, pues sí, dígame que sí, pues sí, papá, dígame por qué. Pues no hallaba el niño o el joven qué decir. Al fin dice, pues para conocer Acapulco. Bueno, bueno, así, pero también leíamos obras de España, por ejemplo, de García Lorca, Bodas de Sangre y Hermas, de Jacinto Benavente. Todavía se leía mucho de Jacinto Benavente, La Malquerida, Señora Ama, Los Intereses Criados. De Alejandro Casona había dos obras que eran muy sobresalientes. La Dama del Alba, donde aparece la muerte en forma de una mujer, juega con los niños, y cuando ya deja la escena, aquella escena que había sido una escena triste, trágica, se convierte ya en otra escena donde nos dice Alejandro Casona que la muerte no tiene que ser una cosa tan terrible. Pero también hay otra obra, Barca sin pescador, y estoy hablando demasiado y voy a dejar que... Es el problema que han tenido cuando nos invitan a Macario y a mí a hablar con los alumnos. Hablo tanto que después le digo, oye, Macario, dice, bueno, pero ya se acabó, ya se acabó la hora. Así es que voy a suspender esto, solo para decir que lo que hacíamos en las clases, como dice Socorro también, les encargábamos a los estudiantes que nos dijeran acerca de quiénes eran ellos. Y era interesante, porque no únicamente quién soy yo, sino que cuando regresaban les decía, miren, pregúntenles a sus padres cuándo llegaron a Tucson, si fueron sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, de todas maneras, de dónde provenían ellos. Y otro día hacían sus presentaciones y casi no faltaba nunca que hubiera, cuando menos en la clase, dos que fueran parientes, que no se dieran cuenta. Dice, oye, tus gentes eran de Bacuachi, fíjate que mis gentes también, y que así se apellidaban, y siempre, siempre había quienes... pero lo de los cuentos también. ¿Cuáles eran los cuentos? No que hubieran leído en los libros, sino que vinieran de la tradición oral. Me acuerdo un muchacho Robles, y voy a perder más tiempo aquí, pero de todas maneras llegó Robles muy contento, traía él una cinta, una grabación, y dice, mire, dice, usted no conoce, dice, la señora a quien yo vi, dice, y quien me contó este cuento, dice, es la abuela de Graciela Armenta. No sé si ustedes se acuerdan de Graciela Armenta allá de Pueblo High School. Entonces, él le dice, mire abuelita, dice, el profesor nos encargó que le diéramos que les pidiéramos cuentos que no habían leído ustedes en los libros, sino que fuera algo que tuviera que ver con la tradición oral. ¿Cuándo escucharon este cuento? Y la señora dice, mira, mijito, dice, yo no recuerdo, dice, cuándo oí este cuento por primera vez, y francamente dice, no sé, dice, si sea cierto o no, pero tiene que ver, dice, con un muchacho que se llamaba Roberto del Diablo. Dice, sucedió, dice, que un rey se había casado con una reina,
Y el sueño de ellos, la ilusión había sido el tener un hijo. Y pasaron 2 meses y pasaron 2 años y no tuvieron hijos. Pero la reina estaba obsesionada, ella quería tener un hijo. Entonces le dijo a su esposo, yo voy a tener un hijo aunque tenga que hacer un pacto con el diablo. Y en efecto dice, a los pocos meses les nació una criaturita. Pero dice, ¿qué criaturita? Dice, desde un principio hizo sufrir a la madre. Y a medida, dice, que fue creciendo esa criaturita, fue creciendo también su maldad. Hasta cuando ya era más grande él, todos lo reconocían por malo y trataban de evitar. En una ocasión, dice, cruzaba él por un campo aislado y vio que venía un pastor. Y el pastor, en cuanto lo vio, quiso esconderse, pero Roberto lo detuvo y le dijo, oye, ¿qué te traes? ¿Por qué te quieres escapar de mí? Yo no te voy a hacer. Dice, mira, tú no me conoces a mí, le dice el pastor, pero yo conozco acerca de ti. Tú eres un hombre malo, eres responsable por muchos daños que has hecho. Y hasta en ese tiempo, dice la señora, se dio cuenta, hasta esa ocasión se dio cuenta de que del concepto en que la gente lo tenía. Entonces él se fue directamente con el sacerdote, se hincó enfrente del sacerdote y le dijo, mire, tengo que confesarme con usted todos los pecados que he cometido. El sacerdote lo escuchó y le dijo, mira, mijito, es cierto lo que dice la gente de ti, y entonces yo te voy a imponer una penitencia. Y esa penitencia es de que por todo un año no hables tú y que no tengas ningún contacto con la gente excepto para servirles, y que nunca jamás durante ese año vayas a comer tú con tus congéneres, con tus amistades, con tus padres, con nadie. Tienes que comer aparte. Pues se fue el joven, lo emplearon como sirviente, y sí, dice, todo un año pasó aquel joven sin poder probar bocado en la mesa, sino que tampoco hablaba con nadie, jamás con nadie pudo hablar. Y entonces cuando comía la gente los bocados que le echaban a los perros, él les arrebataba a los perros y se los comía. Y así, dice, pasó un año Roberto del Diablo, y entonces al fin del año fue con el sacerdote y el sacerdote pudo absolverlo de todos los pecados. Entonces la señora dice, no sé si este cuento sea verdadero, si haya sucedido eso. Lo que no sabía la señora era que era uno de los primeros cuentos medievales españoles que todavía sobrevive, y que hay cuando menos una ópera que así se llama, Roberto del Diablo. Creo que es una ópera francesa que lleva ese mismo nombre. Y la cosa es que afortunadamente los estudiantes querían saber de esto, y esa obra se nos ha salvado. Yo la incluí en el libro mío, yo incluí ese cuentecito. Así es que eso era un tesoro lo que los estudiantes estaban contribuyendo, y ellos se daban cuenta del valor de su cultura. Ellos sabían que ellos eran ellos y que no se parecían a nadie, como decía Pedro Infante. Yo soy yo y no me parezco a nadie. Y ahora, dispénsame acá, yo ahora, yo no sé. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Un placer estar aquí con ustedes. Quisiera primero decir que pues ha sido algo muy bonito para nosotros, para Betty y para mí, y ver tantos amigos que nos han ayudado a través de los años, tantas personas con que hemos tenido muchas relaciones, y estas personas pues nunca se olvidan. Y yo tengo que decirlo que hay muchas personas que
que debieran de hablar y no hablara yo, porque hay muchos estudiantes muy brillantes que ha tenido este profesor. Yo no soy uno de ellos. Pero yo encontré a Beto naturalmente cuando en mi último año en Pueblo. Él era el señor con un bigotito que pasó un día por allí y los saluda y los dice, buenos días muchachos, ¿cómo les va? Y nos quedamos con la boca abierta porque nunca había habido eso. Nunca había habido un profesor que nos hablara en el idioma nuestro afuera de una clase de español, ¿no? Entonces fue algo muy especial, pero yo no lo tuve como profesor. Una hermana mía, Frances, sí lo tuvo y lo adoraba y lo adora todavía, como muchos de nosotros, ¿no? Yo encontré a Beto ya después que estuve en la universidad, bajo unas situaciones donde yo ya estaba terminando mi doctorado en educación especial, bajo la enseñanza de un profesor que se llamaba Sam Kirk, un gran profesor de la psicología y el desarrollo intelectual del niño. Él hizo mucho por los estudios de cambiar los estereotipos del individuo. Entonces, siempre había aquella idea de o sea, ¿dónde estás? ¿Cómo? Determinación. Ay, se me va la mente. Sí, determina. En todas palabras, era un estereotipo que todas las personas que tenían ciertas características físicas o emocionales o lo que fuera, entonces no podían ser parte del desarrollo intelectual de como debería de ser. Entonces, en esa época, por ejemplo, alguien como el doctor Celestino Fernández puede saber esto porque él estuvo en Stanford y en Stanford, los dueños de Stanford eran de esas personas, ¿no? Aquí está Frank Sotomayor, ¿no? Él estuvo también, él escribe en su libro también de esa situación, donde esa era la filosofía en ese tiempo. Entonces, la educación bilingüe para mí, y lo que me enseñó Beto, cómo confrontar esa idea, que había toda la posibilidad que personas que no los pareciéramos como ellos podían desarrollarse y tener éxito intelectual. Y eso fue la fuerza que tuvo Beto para influir a muchos de nosotros. Yo no fui su colega, ahí está Diego Navarrete, él sí fue colega. Hay muchas gentes muy brillantes de Pueblo High que fueron colegas de él. Yo no fui, pero todos los colegas nos sentimos muy orgullosos de haber conocido a Beto por la enseñanza, aunque no fuera como profesor de nuestro. Entonces, voy a dejar tiempo para otros estudiantes que están aquí, amigos de Beto, que hablen de sus experiencias. A ver, yo puedo llevar el micrófono a quien sea si quieren ofrecer unas palabras. Okay. ¿Hay alguien? ¿Ex estudiante, ex alumno? ¿Ya? Ok. Buenas noches, me llamo Rosie García y el profesor Guerrero fue mi profesor por 2, 3 años en la universidad y recuerdo muy bien una clase, la clase de literatura infantil. Y allí fue donde aprendí acerca de cuentos de cunas, romances, literatura española, romances cristianos, moriscos. Y después de eso quedé como en una etapa de sueños, que quería ver lo mismo en las otras clases y no encontraba eso. Pero seguí con esa ansia de querer aprender más, ¿verdad? Y seguí estudiando el español. Pero también tuve la oportunidad de trabajar con él en muchos movimientos y también con el profesor Saldate en la comunidad y tengo muy bellos recuerdos de todos esos movimientos como el English Only, ¿verdad? Y de la Conferencia Nacional de Educación Bilingüe que tuvimos aquí. Y solo quiero decirle gracias
Gracias por ser mi profesor y lo quiero mucho. Buenas noches, soy Esperanza Bejarano y quiero agradecerle al Consulado de México hacer posible este reconocimiento tan merecido para el profesor Guerrero. Recién llegada de México, yo estuve en la Escuela Pueblo High School y muy honrada de haber estado en la clase, la primera clase que enseñó de español para nativos. Nos sentíamos tan a gusto en esa clase. No más porque hablaba el español, porque se comunicaba con nosotros muy bien, sino que porque nos hacía sentir valorados. Yo tenía un hermano en la Universidad de México, en la capital, y vino y visitó la clase. Lo invité a Leopoldo Burrell, mi hermano, visitó la clase y quedó muy impresionado al ver las novelas, todo lo que estábamos haciendo, aprendiendo en nuestro propio idioma. Yo le agradezco al señor Guerrero que debido a eso me inspiró a seguir mi educación como profesora bilingüe. Gracias a esa fuerza, a ese valor que él nos dio. Gracias, profesor. Buenas noches, soy José Ruiz Escalante. Yo no fui estudiante de Beto en la preparatoria. La primera vez que vi a Beto es cuando lo nombraron decano asociado y compartimos la oficina en el programa de New Start. Ahí él me ayudó en un curso independiente de teatro que todavía recuerdo. Pero una de las cosas que no se ha mencionado, una de las contribuciones más grandes que Beto ha hecho a la educación, en mi opinión, es en la educación bilingüe. Han estado hablando de el desarrollo de los cursos de habla hispana. Beto, con otros profesores del Departamento de Español, organizó la primera conferencia seminacional de educación bilingüe en 1966. Esa conferencia atrajo al senador del hermoso estado de Texas, Ralph Yarborough, quien en un artículo que escribió para nosotros en Texas, él dice que la idea de establecer un programa bilingüe para beneficiar a los estudiantes de habla hispana, mexicanos y puertorriqueños, salió de Tucson, Arizona. Alguien dijo al principio de la historia de Tucson o de Arizona, cuando viene la educación bilingüe, las bases de la educación moderna, de educación bilingüe, salieron con esa conferencia y la publicación del libro The Invisible Minority. Invisible, ¿cómo está? No vistos y no vencidos, no me recuerdo el subtítulo. Beto me influyó a mí en mi carrera a tener un orgullo de español. Y él me dio un consejo. Cuando empieces a publicar y hacer presentaciones, lo hagas en español. Y efectivamente, el 90% de mis publicaciones estatales, nacionales y presentaciones han sido totalmente en español y hablando de las experiencias que empecé a comprender cuando estuve con Beto como trabajando voluntariamente en el Centro de Estudios Mexicoamericanos, de la necesidad de demostrar que la falta de instrucción en español había tenido un impacto negativo en la educación de la mayoría del México americano. Beto fue instrumental, no solamente en el curso, que también tuve el honor de enseñar escritura para el hispanoparlante en 1975, sino influyó mucho en mí y en lo que pude lograr a través de todo. Gracias, Beto, por todo y siempre estás en mi corazón. Me llamo Linda Stapleton y me crié en Cananea. Y trabajé en la Universidad de Arizona y tuve el honor de tomar un curso con el profesor Guerrero y me dio confianza y también aprendí bastante. Y le quiero dar las gracias
y decirle que casi no falta la oportunidad diario de hablar español. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, profesor Guerrero, Carlos Armendáriz, profesor Saldate. Fui estudiante en los 80 en la Universidad de Arizona, en una clase de literatura infantil. Nos pedía que cantáramos y me di cuenta que por ahí no era mi trayectoria de no cantar, mejor hablar. Pero quiero reconocer a usted como la luz que brilló para toda su familia, incluso para la profesora Lupita Romero. Nosotros fuimos alumnos de ella y a raíz del ejemplo que usted les dio a ellos, a su familia, pudimos nosotros seguir adelante en la universidad, seguir dentro de lo que es el gremio de la enseñanza, y estamos agradecidos a usted por haber apoyado a su hermana, que en cambio nos apoyó a nosotros. Gracias. Bueno, yo soy Mini, bueno, gracias, la Herminia. Mi nombre es más alta que yo. Me dicen Mini, cariño. Bueno, yo estuve en la clase en Pueblo High School. No sé si no puedo. Me emociono mucho. Hace 60 años. ¿Estás viejo o yo? Bueno, pues les quiero contar algo que hizo él en la clase en 1961, 60, 62, no sé. Se pasan los años muy rápidos. ¿Mande? ¿Eh? Oh, can't hear me? Can you hear me now? Okay. Anyway, what he did was he came to class with a guitar. Do you remember? and he played. He says, today we're going to study verbs. Okay, we're going to study verbs with the guitar. Yes, with the guitar. Okay. So he started to play. Oh, we've got a very artistic professor. And he says, which one was the verb? The verb? I don't know. I just sing it again. It was a conspiracy with all the class. We didn't have class. He played the whole hour. We never learned the verb. But what was so funny is that it was his way of teaching that taught me to be a better teacher. Well, I didn't know I was going to be a teacher then, but that's what I ended up doing. And I thank you very much for being such a good teacher that taught me how to relate to the students, which was a very, very important. Students only learn the way you teach. And I studied that very carefully. So not only are you teaching Spanish and all the wonderful things that you have done, but there's so many things that you taught us as well. And I was very, very happy to be in that class. And thank you. That's all. Nos acercamos al final del programa, pero antes de concluir le pedimos por favor al subdirector de la UNAM Tucson que pase al frente para entregar un reconocimiento al profesor Adalberto Guerrero. Doctor Arnoldo Bautista, si nos acompaña por favor en el podio.
Buenas tardes a todos. Tengo el honor de entregar esta placa al doctor Guerrero. Le pido que por favor nos acompañe. La placa dice lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Arizona y el Consulado de México en Tucson tienen el honor de otorgar el presente reconocimiento al profesor Adalberto Guerrero por su trayectoria, liderazgo y compromiso con la educación, por sus esfuerzos por garantizar una educación equitativa en todo el país y por ser pionero en el desarrollo del español como lengua de herencia en Estados Unidos de América. Tucson, Arizona, 19 de noviembre de 2024, y lo firman Catalina Stone de Tucson, Santa Arias de la Universidad de Arizona y Rafael Barceló y Consulado de México en Tucson. En el marco del ciclo de la lengua española, bilingüismo y biculturalidad, yo no podría aceptar este reconocimiento sin incluir a los estudiantes tanto de pueblo como de la universidad, que fueron los responsables por el éxito de estos programas. Así es que comparto con ustedes este reconocimiento. Mil gracias a todos ustedes. Y, además de agradecerlos, quiero felicitar a la doctora Arias y a Lilian por el trabajo que han hecho ustedes, porque ustedes han convertido en realidad lo que nosotros soñábamos hace tantos años. Lilian creo que mencionó que desconocía ella lo que había sucedido en la universidad. No se dio cuenta porque trataron de eliminar el programa nuestro. Es cuando estuvo aquí Armando Migueles, el doctor Migueles. Nosotros tratamos de hacer más amplio el programa, más o menos lo que han hecho ustedes ahora, y se opusieron a ello, y tanto que despidieron al doctor Migueles, y a nosotros nos trataron de hacer un lado, pero no lo permitimos, porque yo ya tenía tenure, y muchísimas gracias les dije, pero no nos dejamos. De todas maneras, quiero felicitarlos, Lilian, por el trabajo magnífico que han hecho, gracias a que tiene una jefa del departamento que la ha apoyado. Así es que las felicito, y felicito a la unidad de UNAM. Nosotros, Pepe Barrón y algunos otros de nosotros tuvimos también ese sueño de que hubiera en alguna ocasión una representación de la UNAM aquí con nosotros en Estados Unidos, y particularmente aquí en Arizona. Estuvimos varias veces en la UNAM tratando con las autoridades y nos prometían que sí pronto, pero ahora ustedes también han realizado ese sueño de nosotros. Mil gracias a todos ustedes, y a Rafael por su insistencia en unir a la comunidad nuestra, que somos también muy mexicanos como ustedes. Así es, mil gracias a todos ustedes. Sí, y nos enseña la placa para que nos hagan foto. Vamos a tomar una foto ahora, y también queríamos con los estudiantes de Pueblo High School si podíamos tomar una foto, y después también con los de la universidad, para que todos salgamos en esta foto, que va a ser vamos a necesitar a la Cámara de los Diputados para poder tomar esa foto, pero tomamos esta, por favor, y luego, ya está. ¿Ya está? ¿Esta foto ya está? Y ahora pedimos a los estudiantes, por favor, de Pueblo High School, que vengan a honrarnos también con esa foto, que es parte de este homenaje, como bien lo dijo el profesor. Sí.
Vamos a despedir ya el Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden compartirlo a quienes puedan tener este interés.